Bendición, muy buenos días, bienvenido a un programa más de Comenzando tu Día con Dios. Hoy quiero darle continuidad a lo que hemos estado hablando. No hay excusa ante el llamado de Dios. Cuando Dios nos llama, ya Él supervisó nuestra capacidad. Él nos llama de acuerdo a su propósito, a su plan. Él no nos llama de acuerdo a nuestra capacidad. Él nos llama de acuerdo a su propósito y a su plan. Mas Él nos da misiones de acuerdo a nuestra capacidad. Hemos estado hablando sobre el llamado de Moisés. Fue uno de los hombres más usados del Antiguo Testamento, el gran hombre de Dios. La Biblia dice que este hombre Dios le usó para hacer 10 señales contundentes en Egipto. Este fue el hombre que Dios usó para abrir el Mar Rojo. Este fue el hombre que Dios usó para cerrar el Mar Rojo. Este Moisés fue el que Dios usó para endulzar las aguas de Mara. Dios también lo usó para sacar agua de la peña. Dios también lo usó para descender maná del cielo. Dios lo usó para tantas cosas hermosas, pero sobre todo le dio los 10 mandamientos. Moisés fue uno de los hombres más usados de toda la tierra. Del Antiguo Testamento se cree que fue el hombre que operó en lo sobrenatural más contundente de toda la historia. Cuando ve el panorama y ve la imagen de Moisés, tú dices, era un hombre tremendo, era un hombre de Dios. No tenía problema de bajo autoestima, no tenía excusa, era perfecto. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que no era así? Moisés era tan sencillo como muchos de nosotros y era tan frágil como tú y como yo. Dios levantó a Moisés a pesar de lo frágil que era, porque Dios siempre tiene un plan con cada uno de nosotros. Este gran hombre de Dios, que fue utilizado para ver cosas grandes, puso 5 excusas para no atender el llamado de Dios. Impresionante. Hoy leemos las grandezas que hizo Dios, pero no miramos el inicio de su llamado. Este hombre puso las mismas excusas que muchos de ustedes y yo hemos puesto delante de Dios. ¿Cuántas personas poniendo excusa frente al llamado poderoso de Dios? La primera excusa, que ayer hablé de esto y le voy a dar continuidad, que puso Moisés, fue la excusa de la baja autoestima. Él se consideraba nadie. Cuando tú lees el verso 11 del capítulo 3 de Éxodo, Moisés le dice, Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? La primera excusa que Moisés pone es que él se considera nada, se considera nadie. Él piensa que Dios puede usar a otro, pero no a él. Y muchos de nosotros hemos puesto esta excusa frente a los llamados y al llamado que Dios nos está haciendo. No consideramos nadie, no consideramos nada. No sabemos el trasfondo de por qué Moisés se sentía así. Pero de una forma u otra algo afectó la vida de Moisés. Porque cuando él estaba en Egipto, él era un gran hombre. Hechos, el diácono Esteban en Hechos dice que Moisés era poderoso en obra y en palabra en Egipto. Algo sucedió. Se cree que en el desierto, cuando estuvo 40 años pastoreando ovejas, se frustró, se perturbó, se sintió posiblemente inútil, se sintió alguien que no tenía función, como muchos de nosotros nos sentimos cuando somos rechazados. Moisés tal vez se sentía rechazado. Recuerden que él había huido de Egipto por haber asesinado a un hombre y ahora estaba pastoreando ovejas en un desierto. O sea, él se sentía con una autobajoestima muy por el suelo. Él sentía que no era nadie. Como muchos de ustedes, como yo, como muchos de ustedes, como nosotros a veces nos hemos sentido que no somos nadie. Cuando Dios nos habla de cosas tan grandes, lo primero que hacemos es que vamos al espejo, nos miramos y decimos, bueno, pues yo creo que Dios se está equivocando porque yo... Y a veces somos como Sara, nos reímos de lo que Dios dice que va a hacer porque no nos consideramos. Y creemos que Dios puede usar a otro, pero no creemos que nos puede usar a nosotros.
En varias ocasiones, cuando Dios llamó a cierto personaje en la Biblia, vemos que respondieron con diversas y múltiples excusas. Algunos dijeron que estaban muy ocupados, otros que no tenían la capacidad ni la preparación. Esto ha impedido que muchos avancen en el llamado. No se sienten capaces. Óyeme, cuando Dios te llamó, Él no pensó en tu capacidad. Él está pensando en la de Él. Como digo mi esposa, Dios nos llama a lo capacitado. Y como he dicho yo, Dios capacita al que llama. Y al que está capacitado en la sabiduría humana, Dios lo deshabilita para luego habilitarlo otra vez en la sabiduría celestial. Muchos le dicen que no al llamado porque no se sienten capacitados. Cuando Dios me habló de predicar y de ser un evangelista, algo que yo anhelaba, porque yo lo anhelaba, pero cuando Dios me habló de predicar, yo dije, pero ¿y qué voy a hablar si yo no sé ni hablar bien? Yo recuerdo que la primera vez que prediqué sobre el arca de Noé, al aire libre, con un megáfono, en el patio de una casa. Habían como unos 10, 15 hermanos, para mí era un estadio. Y yo prediqué tan nervioso, prediqué corto, como 10 minutos, y lo único que hablé fue sobre el arca de Noé, y dije que el arca de Noé, y el arca de Noé, y terminé con el arca de Noé. Era el único mensaje que tenía. Luego que predicaba en cualquier ocasión, solo predicaba del arca de Noé porque no sabía más nada. Pero Dios me llamó. Recuerdo que uno de los mensajes que me dio Dios fue uno de los salmos que dice, porque para siempre es su misericordia. La primera vez que yo prediqué en mi iglesia. La segunda vez fue al aire libre, pero la primera vez yo hablé sobre el salmo que dice, porque Dios creó los cielos, porque para siempre es su misericordia. Él creó la luna, porque para siempre. Y yo me embotellé esa lectura como cuando uno estudia en la escuela que tiene examen, que uno se lo embotella, se lo aprende y es lo único que uno sabe. Y yo solo repetí eso durante 20 minutos, porque para siempre es su misericordia. La gente se me durmió y yo seguía diciéndole, para siempre es su misericordia. Yo no sentía que podía. Yo no tenía la capacidad. Yo no tenía la facilidad de palabra, pero Dios me había llamado. Y Moisés le dice a Dios, ¿quién soy yo? Y muchos de nosotros le ponen esta excusa a Dios. Otros expresan estar muy jóvenes, como Jeremías. Cuando Dios llama a Moisés tiene 80 años. Cuando llama a Jeremías es un niño como de 16, 17 años. Imagínate, para Dios no importa la edad. Él llama a un niño y llama a un viejo. Llama a un niño y oye la excusa de Jeremías. Pero yo no sé hablar. ¿Pero cómo tú me vas a llamar? Yo estoy tan chiquito. Yo no sé hablar. Como muchos de ustedes le han puesto esa excusa a Dios. Yo no sé hablar. Y Dios le dice, no te preocupes, porque tú hablarás lo que yo te diré. Yo pondré mi palabra en tu boca. ¿Cuántos de ustedes le han estado poniendo excusa a Dios? Sí, contigo hablo, mujer. Tú le has puesto tanta excusa a Dios. Soy mujer, yo no puedo. ¿Qué van a decir? ¿Qué voy a hablar? Yo no tengo facilidad de palabra. Dios te está hablando. Dios te está llamando a un ministerio. A ti, hombre, te llamó, a ti, joven. Dios llamó a Jeremías a una edad temprana y Dios lo usó para hacer cosas grandes. Pero Dios llamó a Moisés a una edad tarde, 80 años. Tal vez hay gente con 60, con 70 años escuchándome, diciendo, bueno, ya me retiré, ya perdí mis días, bueno, ya, ¿qué más voy a hacer? Me voy a sentar aquí a esperar mi muerte y a vivir de lo que me dé el gobierno. ¿Qué va a hacer Dios con un viejito o una viejita como yo? Moisés tenía 80 años y duró 40 años viendo la gloria de Dios. Para mí no hay retiro en el Señor. Para mí no hay retiro en el Señor. Yo no me voy a retirar, al menos que Dios no permita alguna enfermedad que me lo impida. Y aún así yo tengo que hacer algo para expresar el amor y la gracia de Dios.
No importa tu edad, Dios tiene planes contigo. Y el hecho de que esté conectado mirando este programa es el indicativo inequívoco de que Dios tiene un plan con tu vida. Con tu vida. Otros piensan y dicen, yo vengo de una familia que no es buena. Yo no vengo de una familia poderosa como fulano. Dios no te escoge por la familia de donde tú vienes. Dios te escoge porque Él tenía un plan antes que tú existieras. Alabado sea Dios. Con facilidad pensamos que Dios puede usar a otros, pero no a nosotros. Pero el Señor nos diseñó para usarnos porque Él tiene un gran propósito. La primera excusa de Moisés fue la baja autoestima. La segunda excusa fue la falta de conocimiento. En el verso 13 Moisés dice así, y Moisés dijo a Dios, supongamos que yo vaya a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué les responderé? Es decir, no tengo conocimiento de tu palabra, no tengo conocimiento de tus leyes o de ti, porque la ley luego vino con el mismo Moisés. Corrijo esto, pero él dice, no tengo conocimiento de quién tú eres, ¿qué voy a hablar? Y la respuesta de Dios fue esta, yo soy el que soy, yo soy el sustento de todas las cosas, yo soy la fuente de la sabiduría. ¿Cuántos de ustedes, porque carecen del conocimiento necesario, le dicen a Dios que no pueden atender su llamado? ¿Saben? Dios prepara al que llama. Dios te va a dotar del conocimiento necesario. Él te va a dar la oportunidad de aprender de maestro, de leer el libro. Solo dile que sí a Dios. Solo disponte y Él va a buscar todas las herramientas y te va a equipar para que tenga el conocimiento que necesita tener para ser efectivo en el llamado que Él te ha hecho. Revelar no solo reveló lo eterno que Dios, sino lo todo suficiente y todopoderoso que es Dios. La segunda excusa, tercera excusa que le pone Moisés, y en ella concluyo, es el temor al rechazo. Él le dice en el verso le dice, entonces respondió Moisés y dijo, y si ellos no me creen, ni escuchan mi voz, sino que dicen, no se te apareció Jehová. El miedo y el temor a que no te crean puede ser obstáculo que no te dejes caminar con Dios. ¿Cuántos de ustedes se sienten rechazados antes de ser rechazados? Moisés sentía que lo iban a rechazar. Se sentía rechazado por su propio pueblo. Sentía que su mensaje no iba a ser aceptado, como muchos de nosotros nos sentimos rechazados. Pero Dios le dice a Moisés, Dios le responde a Moisés, yo me encargo de los milagros. Yo soy quien hace las señales. Yo voy a hacer milagros y ellos creerán a tus palabras. No tengan miedo al rechazo, porque Dios va a hacer evidente tu llamado. Él va a hacer evidente el llamado que te ha hecho. No tema al rechazo de los demás. Todos seremos rechazados. Hay un grupo que te rechaza, pero hay un grupo que te recibe. Jesús fue rechazado. Pedro fue rechazado. Elías en un momento fue rechazado. Pablo fue rechazado. Pero el hecho de que alguien lo rechazara no justificaba que ellos dejaran de hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo, a lo mío vino, a lo suyo vino, dice la Biblia, y los suyos no le recibieron. No todos te van a recibir, pero habrá alguien que te va a recibir. No le diga que no a Dios por el miedo que tiene al rechazo de tu familia o de tus amigos, o que se van a burlar de ti. ¿Cuántos se rieron de mí en mi principio, en mis inicios? ¿Cuántos de mis amigos se reían, se burlaban y rechazaban mi ministerio y decían, tú no eres nadie? Hoy en día el Señor
ha prosperado mis caminos. Todavía hay gente que me rechaza. Me voy a ir al cielo y habrá gente que me van a rechazar, pero hay un gran grupo que no me rechaza. No le diga que no al llamado de Dios porque tenga miedo al rechazo. Dile a Dios, límpiame del temor del rechazo y yo creeré en tu llamado. Continuaremos hablando bajo este título, no hay excusa para el llamado de Dios. Dios te bendiga y recuerda, no tenga miedo. Dios hará señales y milagros a tu favor. Bendición.